vamos a iniciar con un punto de vista general al respecto del informe del día de ayer dado por la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la licenciada Ernestina Godoy, quien a través de su área de comunicación hizo saber a toda la ciudadanía al respecto de la investigación que se estaba llevando a cabo. Para nosotros, en este día, y más bien desde el día de ayer, nos adolecemos de lo que ella manifiesta. Si en este momento nosotros tuviéramos la oportunidad con alguna máquina mostrando su video, desde el momento en que ella dice, siendo el día de hoy 14 de octubre, desde ahí podemos empezar a hacerles comentarios al respecto. ¿Por qué? La realidad es que bien sabemos que en el primer informe que dio la empresa DNB, en donde se culpaba a los supuestos pernos de Nelson, así como a algunos soldadores, salió a dar el mensaje tanto el representante legal de dicha empresa en México, así como también la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y también la propia fiscal de justicia de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa en el segundo informe? Que solamente sale el representante legal de la empresa DNV. ¿Por qué? Porque él hace alusión en ese informe de que se le extravió la cadena de custodia. ¿Por qué no dieron cara desde ahí, tanto la fiscal general como la propia doctora Claudia Sheinbaum? Y hoy, en este día que estamos viendo lo del informe correspondiente que dio la fiscal, si hacemos una contabilidad de esos días al día de hoy, ha pasado un lapso de más de un mes. Tuvieron ellos un largo tiempo para hacernos conocedores y para que nos permitieran, tanto a las víctimas como a sus representantes, de ver ese supuesto dictamen y no esperar tanto tiempo. Si es como lo dice la propia fiscal, que ya estaba ese dictamen, ¿por qué no salieron a decir se perdió la cadena de custodia, mas sin embargo ya se contaba con el dictamen correspondiente? ¿Sí? Otro punto muy principal y que aluce durante todo su informe, habla de la reparación integral del daño de las víctimas. Quiero comentarles que para llevar a cabo la reparación del daño, se es necesario que se realicen diversos peritajes hacia las propias víctimas. Se tienen que realizar peritajes como lo son en psicología, como lo son en psiquiatría, como lo son en medicina legal, y uno muy importante que es un peritaje en matemática actuarial. Esto para los efectos de poder tener la cuantificación real de la reparación del daño. Por eso es que nosotros, con su informe del día de ayer, nos adolecemos tanto, porque lo tomamos como un chantaje, lo tomamos como una burla hacia las víctimas, por el simple hecho de que si ella busca la prontitud de la reparación integral del daño, entonces, ¿por qué cuando nosotros solicitamos esos peritajes que les comento, el agente del Ministerio Público de apellido Macal nos negó la realización de esos dictámenes? Entonces, ¿de dónde ella luce que se va a llevar a cabo una prontitud, una protección hacia esa reparación integral si no existen peritajes que puedan hacer la cuantificación? Es algo ilógico. Yo creo que también cuando ella da sus cifras de las personas que pierden la vida, ella luce a que son 26 personas que perdieron la vida y 98 personas que son lesionadas.
Se le olvida que durante ese proceso murió otra persona. Entonces son 27 personas las que perdieron la vida. Ahora bien, sabemos todos, porque así fue sabido dentro de las propias redes, de que hubo muchísima gente desaparecida. ¿Qué pasó con el informe de ayer? Jamás se hizo alusión de todas esas personas que estaban desaparecidas y que no fueron reconocidas. Entonces, ¿de ellos ya se olvidaron? ¿De ellos ya no hay un seguimiento real? En el primer informe, ellos alucen de que hay más de 1000 carpetas de investigación. Nosotros siempre solicitamos que nos dieran esos números de carpeta para poder hacer la acumulación de todas y seguirnos bajo una misma línea. ¿Qué sucedió con esas 1000 carpetas? Porque solamente se han estado acumulando 2. Ahora, nosotros hicimos una denuncia hacia todos los servidores públicos que participaron durante la creación del proyecto de la línea 12 hasta hoy en día, que es el colapso y que se tenía que haber acumulado esa carpeta de investigación también. ¿En dónde está? ¿En dónde está esa carpeta donde se denunciaban tanto a Marcelo Ebrard como al licenciado Mancera, a la propia jefa de gobierno que actuó como juez y parte durante esta investigación, y así como a diversos personajes que eran encargados del mantenimiento de la línea 12? ¿En dónde está esa carpeta? ¿Por qué no se acumuló? ¿Por qué ahora ya se busca rendir cuentas al respecto, pero con 2 carpetas de investigación y no así con todas las carpetas que ellos hacían alusión que existían? Regreso otra vez a hacer la cuantificación de las personas que perdieron la vida, así como de las personas lesionadas. La suma total de esas personas da 125 personas, cuando en un vagón solamente caben cerca de 40 personas sentadas y más de 100 paradas. Entonces, si se colapsan 2 vagones y que estaban en hora pico y que por declaraciones de los propios o de las propias víctimas dicen que iban llenos, ¿en dónde están todas esas personas que faltan? ¿Dónde les falló la cuenta? Porque ellos solamente asumen lo de 125 personas. Las desaparecidas, las que no se encontraron, se le olvidó toda esa cuestión. Ahora, ellos, de procurar una reparación integral de los daños a las víctimas, como lo hacen ver, es totalmente ilógico, porque desde el inicio no se les dio el seguimiento correspondiente, no se les dio la atención, no se les dio la ayuda. Al contrario, aquellos que sí lograron aceptar esa ayuda económica, ¿qué fue lo que pasó posteriormente? Les dijeron: de eso que te dieron económicamente, de ahí tienes que sufragar tus gastos médicos. Algo ilógico, algo que no tenía que haber sido de esa manera. Por lo tanto, ¿cómo es que ellos pueden decir que les interesa llevar a cabo la reparación integral de ese daño y que van a buscar medios alternos para poder solucionarlo? Es algo súper ilógico. Como les acabo de comentar, si no se tienen esos dictámenes, no se puede hacer una reparación integral. Entonces, ¿cómo buscas un medio alterno de solución si todavía no tienes ni la cuantificación de lo que le corresponde, no a cada una de las víctimas, sino a la familia en global? ¿Por qué en familia en global? Por el simple hecho de que un padre de familia, una madre de familia que trabajara
y que ella sea el sustento de la casa, y si en la casa existen 5, 10 o un hijo, esa reparación integral debe de cubrir a ese hijo o a esa familia completa que hoy queda desintegrada, cosa que ellos no han tomado en consideración, no han buscado a los hijos de las familias para poderles brindar un apoyo psicológico y que de ahí se determine la cuantificación correspondiente. Han tratado de manejar en este informe que ellos están preocupados por las víctimas. Totalmente mentira. Desde el inicio se inició una carpeta por el homicidio, así como por las lesiones que representan las víctimas. Y también se inició una carpeta por daño a la propiedad. Y déjenme decirles que la carpeta a la que se le dio prioridad fue a la carpeta del daño a la propiedad, no así a las víctimas por las que perdieron la vida, familiares, padres, madres, hijos, o que sufrieron lesiones. No se les dio esa prioridad. Entonces desde ahí se vulneró el derecho humano de las víctimas. Por lo tanto, no es creíble todo lo que se menciona en dicho informe. Nosotros no solicitamos, exigimos que se les haga caso a las víctimas, que se les haga la reparación integral correspondiente por familia, que se les dé la ayuda que realmente se está prometiendo durante los medios o durante sus informes de ellos, que esto no quede impune, que verdaderamente se haga justicia, que verdaderamente se repare la reparación integral de ese daño. No tienen por qué venir y mentir a la ciudadanía. Necesitamos que se hagan las pruebas periciales correspondientes para la cuantificación del daño y la reparación integral. No que solamente digan que van a buscar esa reparación, cuando realmente ha quedado demostrado que la carpeta reina de todo esto es por daño a la propiedad, algo que es ofensivo a la sociedad y en especial a las víctimas y a nosotros como representantes de ellas. Estamos nosotros solicitando a diversas autoridades que exhiban esos documentos para que nosotros podamos hacerlos valer ante la Fiscalía General y se pueda integrar el expediente completo para la reparación integral de ese daño. Por lo tanto, se nos hace injusto que de ese informe se tenga como algo que realmente ya se solucionó. Es todo lo contrario. Nosotros podemos demostrarles con documentos fehacientes en donde solicitamos esos peritajes para la reparación integral del daño y que ellos nos los negaron, que ellos jamás hicieron alusión al respecto de darles esa ayuda a todas y cada una de las víctimas. Estos son los documentos en donde nosotros el día 2 de septiembre del año 2021 solicitamos que se girara el oficio a la Coordinación de Investigación Forense de Servicios Periciales para llevar a cabo los dictámenes de antropología social, de actuaría matemática, de psicología forense, de psiquiatría forense, de trabajo social, de medicina legal, de fotografía y video, para que a nuestros representados les realizaran esos dictámenes y con eso se pudiese cuantificar la reparación del daño. Asimismo, con fecha 7 de septiembre del año 2021,
el licenciado José Manuel Ruiz Macal nos hace llegar copia del acuerdo respectivo que cae sobre ese documento, en el cual él nos dice que no se puede llevar a cabo o no se pueden llevar a cabo dichas periciales. Y este es el acuerdo que nos da la Fiscalía. ¿Qué sucedió con esto? No podemos dejar nosotros en ese estado de vulnerabilidad a las víctimas y por lo tanto tuvimos que llevar a cabo una solicitud de un recurso innominado ante el juez de control correspondiente para efectos de que se determinara positivo esta solicitud, para lo cual nos fijaron audiencia el viernes pasado y esta es nuestra solicitud ante el juez de control, donde nosotros buscamos que se realizaran esos peritajes. Un día antes de la audiencia nos dicen que nos vinieron a buscar por parte de la Fiscalía para notificarnos un acuerdo, pero esto no lo mencionan 2 minutos antes de iniciar la audiencia, donde nos dice otro Ministerio Público que siempre no, que ya se habían arrepentido porque le estaban vulnerando derechos humanos a las víctimas y que siempre sí querían que se realizaran las periciales correspondientes y que solicitaban ellos que se girara oficio al área correspondiente para que los peritos intervinieran en dichos dictámenes, pero solo fue una promesa, porque a nosotros no se nos ha notificado absolutamente nada del día y hora en que esa autoridad tenga bien a recibir a las víctimas a efecto de que se le realicen los dictámenes periciales correspondientes. Ahorita en un momento nosotros tenemos cita a la 1:30 ante la Fiscalía a efecto de presentarnos y nos hagamos sabedores de la multicitada carpeta. Por lo tanto, con todos estos documentos y muchos más que aún tenemos, podemos demostrar que realmente el informe tiene solamente engaños hacia nuestros representados y hacia nosotros mismos como sociedad. Un punto también muy importante de lo dicho el día de ayer es que a las personas que hacen o utilizan ese transporte tan importante, no se les considere como víctimas. Y de ahí nosotros también, por esta conferencia de prensa, queremos hacer sabedores a la ciudadanía de que también son víctimas. Y más aún, si los culpables son los pernos de Nelson y las soldaduras, tengamos muchísimo cuidado al aventurarnos a subirnos a ese transporte. ¿Por qué? Porque si los pernos de Nelson están ocultos dentro del concreto y ahora resulta ser que ellos son los culpables, así como las soldaduras, entonces todo ese tramo elevado se tiene que caer, se tiene que demoler para nosotros no tener un acto de repetición como lo hace o lo aluce la propia fiscal en su propio informe. Entonces, nosotros como ciudadanos,
o los que utilizamos ese transporte principalmente en la línea 2 en el tramo elevado, necesitamos tener la garantía de que esos pernos de Nelson que están en las demás ballenas sí tienen la funcionabilidad y que no va a haber un riesgo hacia la gente que utilice ese medio de transporte, porque entonces vamos a tener otro acto de repetición donde vamos a ver otra tragedia más. Por lo tanto, exigimos que se lleve a cabo un análisis profundo a todo ese tramo elevado para que no pueda existir a futuro una tragedia de esta magnitud o que rebase esta magnitud. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Abogado, a mí me gustaría preguntarle cuál es su opinión con respecto a la solicitud de la fiscal para que haya un acuerdo con las víctimas, cuando, bueno, pues ya hemos visto, hemos dado seguimiento de cómo los han olvidado y ahora los llama a un acuerdo. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que no nos ha llegado ninguna solicitud por parte de la fiscal en donde ella diga que desea hablar con nosotros o con las víctimas a efecto de poder llevar a cabo el acuerdo de la reparación integral. Ahora, si llegase a ser así en un futuro, nosotros lo primero que le diríamos es, primero realicen los dictámenes correspondientes, porque no puede haber un acuerdo reparatorio si no se sabe y si no se conoce el monto de la reparación integral. Por lo tanto, es ilógico que busquen salidas alternas en estos momentos cuando ni siquiera se tiene una cuantificación o cuando ni siquiera se han realizado los respectivos dictámenes a efecto de poder llevar a cabo el conocimiento real de ese monto de la reparación integral. Me pregunto si la fiscal lo que busca es decir que ya llegó a un acuerdo para el beneficio político de quienes están implicados en esto, como es la doctora Sheinbaum, el propio Marcelo Ebrard. Yo creo que está ella no bien asesorada, porque si le hubieran dicho que dentro de las carpetas no hay dictámenes para poder cuantificar la reparación del daño, no puede ser que salga ella y dé en ese informe que va a buscar una salida alterna. Eso quiero pensar yo con la ley en la mano. Pero si me pongo a hacer suspicacia, le diré, tiene toda la razón. Se está viendo que aquí están queriendo manejar una cuestión política para dejar a una persona exonerada, libre de toda culpa y que no se le persiga conforme a derecho para que este tipo de tragedias no quede vulnerada en todo México, no solo aquí en la ciudad. Manuel Cosmas, Sol de México, una pregunta. ¿Tienen ustedes ya el número de personas morales y físicas imputadas? En segundo lugar, si efectivamente está en la ley que se puede llegar a un acuerdo reparatorio, ¿pero esto no podría generar impunidad en este aspecto? Mira, nosotros no conocemos sobre de quién se vaya a solicitar la orden, no conocemos las empresas, no conocemos las personas físicas por las cuales se les vaya a hacer la imputación. Ahora, al desconocer eso, pues es porque nosotros no hemos tenido para nada acceso a esa supuesta carpeta. Hasta el día de hoy tenemos una cita para efectos de podernos hacer sabedores. Ahora, ¿qué nos está diciendo conforme a la ley? ¿Qué nos está diciendo la fiscal de que va a llevar la solicitud de medios alternos para la reparación del daño? ¿Quiere decirnos entonces previamente que conforme a derecho van a ser
o solicitar la orden por un delito no grave, porque eso es lo que nos deja ver, que entonces se van a hacer o se van a llevar a cabo esos acuerdos reparatorios a efecto de que las personas que puedan ser detenidas no alcancen la privación de la libertad, porque solamente la ley prevé que esas personas que realizan ese tipo de acuerdos es para efectos de que no se les prive de la libertad. ¿Sí? Y esto yo no lo sé porque lo he visto en la carpeta, sino lo escucho que así lo manifiesta la propia fiscal, y la ley nos estipula que para la realización de esos acuerdos, pues no se puede llevar a cabo si el delito es grave. ¿Sí? ¿Cuántas personas representa? Son 8 personas que estamos representando. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que ustedes quieran? ¿No? Les agradecemos de verdad el espacio, el tiempo y su apoyo para que esto no afecte y no sea un acto de repetición a futuro en donde pueda haber un siniestro más grave como el que sucedió el día 3 de mayo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Que Dios los bendiga.